pequéis. Tienes la oportunidad de sentir en su momento quizá un terrible sentimiento, pero ten cuidado de no pecar. No peques con tu boca, no peques con tu lengua, no peques con tus manos. Cuidado con tus deseos, cuidado con tus pensamientos. El Señor nos estaba hablando en esta mañana, los jóvenes acechados continuamente, y no solo ellos, los adultos, aún los ancianos, los niños acechados por todo lo que a nuestro alrededor a través de la red se puede ver, como la acechanza del maligno es tan sutil, vestido como a lo mejor nosotros quisiéramos verlo. Por eso les digo, nuestras decisiones, nuestro carácter, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos deben estar enfocados directamente a la expectante vigilia de nuestra vida espiritual. Dice el apóstol San Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Cuidado con nuestras decisiones. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que mora en mí. Mucho cuidado con nuestras decisiones, nuestros pensamientos. Muchas veces las cosas aparentemente van en contra de nuestros conceptos, de nuestra forma de pensar, pero el Espíritu Santo es el único que podrá obrar en nuestra mente, en nuestro corazón, desechando toda malicia, desechando toda inmundicia, de manera que solamente sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios. No andéis más como los gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si empero lo habéis oído y habéis sido enseñados por Él, como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, a renovarnos en el espíritu de vuestra mente y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. En esa visión yo bajaba los brazos, desechaba la incomodidad de estar expectante. Ya no quería más estar padeciendo si aquel varón que se presentó ante mí no lucía tan terrorífico, no lucía tan amenazante. Y entonces mi conciencia, mi estado mental, mis pensamientos, mis sentimientos se deshicieron en ese instante. Comencé a mirar hacia otros lugares, pero el problema sucedió que cuando yo más me encontraba en ese momento, Él comenzó a atacar. Y entonces, en lugar de ir contra mí y en lugar de enfrentarme cuerpo a cuerpo, Él comenzaba a enviarme ciertas cosas. Me comenzaba a enviar así como cuando nos hacen llegar a través del suelo algo. No sé, yo no lograba descifrar qué es lo que Él me enviaba, pero esas cosas no me afectaban a mi cuerpo, pasaban a mi lado, estaban junto a mí, y lo único que logré vislumbrar era un vehículo, un carro del año, un vehículo nuevo. ¿Cuál es la acechanza del maligno en estos tiempos? Nos está enviando las situaciones que nosotros aparentemente consideramos como una prioridad, como una necesidad en esta vida. El enemigo está vistiendo en un
papel de un regalo bonito, toda aquella acechanza que quiere amedrentar y hacer sufrir nuestra vida espiritual. Muchas de esas cosas nos han debilitado en nuestra vida espiritual. Mucho de eso que el Señor de este mundo, de este siglo, el cual es Satanás, nos ha enviado supuestamente para nuestros placeres, para nuestros goces, es la manera en la cual Él está atacando a su iglesia en estos tiempos. Por eso cuando cada vez me llegaban todo eso que pasaban a mi lado, más me entretenía, más estaba yo desatendiendo y fuera de control. Y cuando yo me daba cuenta, de repente él comenzaba a acercarse a la línea. Ya no estaba en su espacio limitado por la línea, sino que comenzaba a acercarse a mi territorio. Y yo le estaba dando pie a Satanás para acercarse a ese territorio donde yo sabía que él no podía pisarlo. Él no podía estar de mi lado, porque él estaba en el mundo, él estaba en el pecado, él estaba en las tinieblas, y yo estaba en la luz, estaba con Cristo, estaba al lado del Espíritu Santo, y el enemigo no podía acercarse a ese terreno. Pero por mi descuido, por las bajas pasiones, mi entretenimiento, yo le daba cabida a que él se acercara. Hermanos, el Espíritu Santo nos habla en este mediodía y nos dice: lucha, hijo, porque largo camino te resta. No te preocupes, porque yo tomaré tu carga, yo llevaré tu cruz junto contigo. No importa cuánto pese tu cruz, no importa cuánto has de padecer, si tú confías en mí, verás la realidad de que algún día estarás junto a mí en el reino de los cielos, cantando con el coro de los redimidos. Por eso, queridos hermanos, luchemos. La última de las batallas que hemos de librar, y esta sí la debemos librar con fe, con confianza y esperanza, porque esta es la lucha con Dios. ¿Ustedes creen que podemos pelear con Dios? ¿No? Jacob peleó con Dios. ¿Podemos o no podemos pelear? ¿Debemos o no debemos pelear con Dios? ¿No? Jacob peleó. Yo creo que debemos buscar continuamente estar necesitados del auxilio de Dios, de su amparo, de su fortaleza, buscando y pidiendo a Dios misericordia. ¿Cuál fue la experiencia de Jacob? Y quedóse Jacob solo en aquel lugar, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, esto lo dijo el varón, el ángel, déjame que raye el alba. Y Jacob dijo: no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y entonces el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Gloria a Jehová de los ejércitos. ¿Acaso no debemos pelear por las cosas espirituales? ¿Acaso no debemos luchar por arrebatar el reino de Dios y tenerlo en nuestras manos, tenerlo en nuestra mente, tenerlo en nuestro corazón? Sí, debemos pelear con Dios de manera que Él nos otorgue la bendición que tanto necesitamos. Y viene a mi mente el momento cuando yo esperaba la unción del Espíritu Santo. Mucho tiempo esperé, algunos cultos de espera ya no sabía qué hacer, me sentía cansado, me sentía agotado, con las rodillas casi sangrantes, con mis manos que no podía levantarlas. Pero cuando más cansado me sentí, entonces descendió el ángel del Señor y le dije: Señor, abrázame, cúbreme con tus alas de amor. Y cuando terminó el culto de espera, yo me senté y lloraba. Nadie estaba en el templo, estaba yo completamente solo. ¡Qué experiencia! Y en esos
se acercó uno de los oficiales que dirigían los cultos de espera y se acercó y sin decirme absolutamente nada me pasó su brazo sobre mis hombros. Glorifiqué el nombre del Señor porque ese hermano, sin saberlo, yo le había pedido al Señor que me abrazara con amor y Él envió su ángel, Él envió a su instrumento para confortarme y darme aliento. Por eso, cuando el Espíritu declaró el mensaje que dio para mí, dijo de esta manera: Raúl, si tú eres fiel, si eres humilde, tendrás mi bendición para siempre. Luchaste como el patriarca Jacob y venciste. Gloria a Jesucristo. Debemos luchar por las posesiones espirituales, debemos luchar por obtener las ganancias de la vida santa de Dios, aquella patria celestial donde siempre se nos ha dicho: calles de oro, mar de cristal, un mar de vidrio y el trono del Altísimo, allí esperando, expectante que lleguen los redimidos. Y entonces escuchará lo que tanto nos gusta leer en el Apocalipsis: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono tendrá su pabellón sobre ellos. Gloria a Dios. Él cubrirá a los santificados. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor, porque eso es lo que pasamos en esta tierra. Pero en el cielo no habrá más necesidad de tantas cosas que nos ofrece este mundo, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Esa es la esperanza, esa es la razón por la cual estamos hoy aquí, para ser evangelizados, para recibir el Evangelio, para aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y allá, cuando salgamos del templo, nos espera Satanás, nos espera el mundo, y nosotros tenemos que luchar con la ayuda del Señor. En nuestras casas se puede introducir Satanás, pero si levantamos un altar familiar, el enemigo será reprendido en el nombre del Señor. Hermanos, iglesia amada, luchemos, porque vale la pena vivir en obediencia, vale la pena hablar verdad y no mentira, vale la pena velar por la integridad moral de nuestros niños, de nuestros hijos. Qué alegría es ver a un niño contento, qué bonito es ver a un niño sonreír, sabiendo que es feliz en un hogar donde lo cuidan sus padres, donde puede estar feliz todo el tiempo. Pero qué triste es ver a un niño desconsolado por la separación de sus padres. Qué triste es ver a aquellos matrimonios que han dejado de luchar, que han dejado de pelear por el galardón de tener un hogar santificado. Hermanos, no permitan que el enemigo le robe la alegría a sus hijos. No permitan que el enemigo se lleve el gozo de esos pequeños que creen en Dios, porque los padres, el Señor ha puesto a los guardianes de estos niños y no estamos haciendo nuestro trabajo. Dios, ten misericordia. Hermano, vale la pena luchar por nuestras familias, vale la pena luchar por nuestros hijos, vale la pena luchar por vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, vivir como honestos, vivir en pureza, buscar la santidad, servir a Dios, salvar al perdido. Todo esto vale la pena, pero necesitamos liberarnos de Satanás, del mundo, de nuestros conceptos, de nuestros pensamientos, decisiones y ambiciones, y entonces luchar con Dios, vencer en el nombre de Jehová, recibir su bendición
bendición, porque la palabra de Dios nos dice que al reino de los cielos se hace fuerza, pero solamente los valientes lo arrebatan, y nosotros somos esos llamados a arrebatar la vida espiritual que el Señor está dispuesto a dar. Por eso, iglesia amada, luchemos.